Sarantuña, pasa. Carlos de Pando. ¿Pero qué es este sitio tan ideal? Pues hoy hemos venido a grabar a la nueva sede de Dama en Barcelona. Como puedes ver, es un espacio muy amplio, muy buenas calidades, hay muchas salas para escribir guión. Muy céntrico. Sí, está en el cogollo de Barcelona. 7 salas, cocina, baño, salas comunes. Anfiteatro. Está perfecto. Y lo mejor de todo de este espacio es el precio, porque es gratis. Es gratis. Podéis venir a escribir aquí siempre que queráis. La sede ya está abierta, inaugurada y funcionando. Y nosotros venimos a hacer una entrevista. Sí. Alguna que otra. A grabar un programa aquí con una invitada muy especial, que se dice siempre. Sí. Valentina Viso. Vamos a hablar con Valentina Viso, guionista de Esto no es Suecia, guionista de Salve María, guionista de... Blog, María y los demás. Y más recientemente Wolfgang, Los Aitas. Correcto. Y vamos a hablar sobre su carrera y vamos a hablar sobre una serie de temas que parece que solo pueden ser escritos por mujeres. ¿Cierto? Y vamos a hablar de también ser mujer en equipos de guión y de... Sí, porque parece que solo te pueden llamar para unos géneros y no para otros, en fin, de cosas de mujeres. Cosas de mujeres con Aisoya Safet y Valentina Viso. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sarantuña. Carlos de Pando. Estamos hoy con Valentina Viso. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a arrancar ahí, al turrón, con la pregunta que hacemos a toda la gente que viene, que es ¿por qué te hiciste guionista? Bueno, si la pregunta tiene espacio a la digresión, la respuesta, mejor dicho. Sí, de sobra. Sí, pues en realidad no hay una... O sea, me es tan difícil responder por qué me hice guionista como la pregunta de dónde eres. Entonces, un poco el azar. Yo estaba estudiando filosofía en París y en paralelo mi mejor amiga, que es con quien luego he desarrollado mi carrera profesional, que es Marcoy, inició los estudios de cine aquí en la SCAC. Y ella y yo, pues, habíamos, vivido la adolescencia juntas, el gusto por ir a ver cine y cierto tipo de cine, descubrir las mismas películas al mismo tiempo, la filmoteca, todo. Y ella decidió que entraba a estudiar cine y yo en ese momento pensé que... sentía que yo todavía no tenía como bien amueblada la cabeza como para ponerme ya a entrar a una carrera como tan práctica. Y no sabía qué podía yo contar si no sabía nada, ¿no? Entonces decidí tomarme tiempo para pensar y entonces pensé que filosofía era una buena manera como de ir... Eso, ¿no? Armándome la cabeza. Pensé que ibas a decir que era una buena salida profesional y era como, pues no. Claro, de ahí al guión, vamos, es un saltito. No, como para eso, ¿no? Como para ir aprendiendo, teniendo, ¿no? Bases y nada, y llegó un momento en que tenía clarísimo que yo no tenía un perfil de alguien que se iba a pasar 8 horas diarias en una biblioteca, eso no... Y por otro lado, veía desde la distancia cómo Mar se lo pasaba bomba en su escuela de cine, ¿no? Y dije, yo también quiero hacer eso. y ella se especializó en dirección y en un festival en Francia, el Festival de Angers, que es de óperas primas y segundas películas, conocí al que en ese momento era el director de la ECAM, que era Méndez Leite, que es el actual presidente de la Academia de Cine Española, y lo conocí y entonces me habló pues de la ECAM, que él estaba dirigiendo en ese momento y tal. Y pensé que tenía como ganas ya de irme de París. Las escuelas de cine nacionales en Francia son muy exigentes y entrar era complicado y de pronto dije, bueno, voy a probar Madrid y en una decisión muy práctica pensé, como la ECAM entras directamente en especialidad, pensé en qué especialidad me van a aceptar más fácilmente. En guión. Y entonces eso fue. Dije, pues voy a probar guión y nada, y así fue. ¿Cómo empezasteis a colaborar juntas? Pues de esa manera tan orgánica, somos amigas desde muy pequeñitas, con lo cual cuando ella
se lanza a escribir el guión de su ópera prima, que es 3 días con la familia. Al final me llama a mí porque tiene toda la lógica. Es una película que bebe de su experiencia personal con su propia familia, que son los 3 días de muerte, velorio y entierro de su abuelo. Y bueno, y al final, ¿quién mejor que yo, que conocía perfectamente su familia, su entorno, lo que quería contar? Y fue... Debe ser la llamada de trabajo más rara del mundo. Es como... A veces te llaman una serie o tal y estáis como, oye, se ha muerto mi abuelo, ¿quieres que escribamos algo de este asunto? No, es que el abuelo no se había muerto ahí. O sea, el abuelo se había muerto un tiempo antes. Ok. Ella se había quedado con esa historia en la cabeza, pero no se había... Y esa fue la primera vez. Sí, o sea, yo justo había terminado de la ECAM y durante el primer año después de la ECAM realmente fue la travesía en el desierto. No me salió nada y antes de que me llamara Mar, yo terminé trabajando 6 meses con un par de periodistas, ¿cómo se llama? Generando contenido para webs. Ok. Que no tenían nada que ver con lo que yo había hecho ni con lo que me podía interesar. Y Mar me rescató. Sí, de un agujero. Y siempre, no sé si siempre, pero habitualmente escribes con directoras. Ha coincidido que la mayoría sí son directoras y tiene que ver eso con lo que antes hablamos, antes de empezar el programa, que era la cuestión de las amistades, ¿no? Al final empiezo con Mar, está Elena, está Nelly, ¿no? He colaborado con Carla, con Celia. A ver, perdón, que son tus amigas pero tienen apellido. Nelly Reguera, ¿no? Nelly Reguera, Elena Trapé, Carla Simón, Celia Rico. Sí, que todas nos movemos al final en el mismo, ¿no? Todas nos damos a leer las cosas entre nosotras, todas colaboramos entre nosotras y entonces es como de manera bastante natural sale el trabajo de ahí. O sea, siempre es gente con la que tienes un vínculo previo, ¿no? Sí, o sea, y bueno, y coincide la afinidad de género, muchas veces es algo como inconsciente que se da, ¿no? Pero que tiene también todo el sentido porque sobre todo en las primeras etapas del desarrollo de una carrera, es decir, las óperas primas, suelen casi siempre beber mucho de la experiencia personal, casi siempre beben mucho de la autoficción, bueno, son muy de autoficción, entonces es muy natural que vayas a buscar la colaboración de gente de tu círculo para sí, que contar te conoce, esas ¿no? historias, claro. ¿Y siempre trabajas de la misma manera? O sea, con todas ellas, o sea, ¿hay una dinámica estable que tienes de escribir o no, funciona con distinto? cada una, o sea, cada quien tiene su manera de trabajar, no es que sean muy diferentes tampoco, ¿no? Pero, o sea, los métodos de trabajo para mí tienen, o sea, cada proyecto exige o pide una manera de trabajar, cada persona también y cada circunstancia vital también. Por ejemplo, Yo, María y los demás fue una película que la escribimos cuando mi segunda hija tenía 6 meses de nacida o 7 y las reuniones duraban lo que duraban la siesta de Maya, claro. ¿No? Entonces, bueno, ese era el método. Yo feliz, cuando ellos no se tanto. pueda era el método, exacto. ¿no? Claro. Entre toma y toma, entre siesta y siesta. Entre siesta y siesta, pero bueno, es eso, de todas maneras, todo se replica un poco lo mismo, que es que son directoras autoras. Claro, eso te iba a decir, siempre o sea, empezáis a escribir juntas desde el principio, no es una cosa de que tú... Depende, ahí, o sea, con Mar siempre casi siempre, sí, más o menos siempre pensamos la idea desde el inicio, o sea, nos sentamos a pensar qué queremos pensar, ¿no? Okay. Pero de pronto, yo qué sé, en el caso de María y los demás, Nelly llevaba años intentando sacar adelante esta historia, ¿no? Y yo llego más tarde. En el caso de Elena, con Blog, fue un proyecto que se había saltado un poco de un director a otro hasta que ella lo cogió, le dio la vuelta y armamos un equipo. Depende de, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Yo, Suecia con Aina Clotet, también fue algo que ella tuvo una primera idea, pero luego, por ejemplo, todo lo que fue el desarrollo de toda la serie, de lo que fue el concepto y tal, sí que lo hicimos todos juntos, ¿no? Depende. ¿Y dirías que es distinto escribir para alguien o con alguien de arranque que ya sabe qué va a dirigir y cómo va a dirigir? O sea, ¿para ti es diferente que escribir, a lo mejor tú sola en tu casa, un proyecto que todavía no tiene incorporado un director desde el arranque? A ver, yo sola en mi casa, un proyecto de la nada nunca lo he hecho. De hecho, nunca he escrito sola.
siempre escribo con alguien. Me gusta muchísimo más, me parece a todo nivel más, o sea, más interesante, más enriquecedor, más placentero, todo. Luego, solamente me ha pasado ahorita justo con Dani González, que también tiene apellido, Guerrero, segundo, ¿Cierto? que hemos coescrito un largo que nos encargaron y que este largo, por ejemplo, no tenía director ni directora hasta hace poco, o sea, un año y medio después. Finalmente lo va a dirigir una chica directora. No digo nada ahorita porque nunca se sabe qué va a pasar. No, claro. Pero es la primera vez, por ejemplo, que sí he escrito algo, que, en este caso un encargo, o sea, un proyecto pagado, no solo en mi casa inventándome nada, pero sin la visión de una directora desde el inicio. Ok, ¿qué tal la experiencia? ¿Notas mucha diferencia? Bueno, la verdad es que como además lo que escribí con Dani justo después de allá en Suecia, que ya veníamos como un poco con una carrerilla, digamos, ¿no? Que nos llevamos muy bien, escribimos muy bien juntos, fue como, la verdad, no eché de menos para nada que hubiera, que faltara, digamos, la figura de la directora. También es cierto que en la medida en que me he ido, ¿cómo se llama? Desarrollando como guionista, o sea, he ido desarrollando mi carrera y me imagino que le debe pasar mucho a todos los guionistas, es que tú vas siendo casi director de tus propios escritos o directora de tus propios escritos, ¿no? O sea, al inicio es verdad que puede ser que estés muy dependiente de la mirada del director, pero al final terminas aprendiendo a dirigir desde la escritura. Es claro, muy difícil hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, cuando escribes estás imaginando de una manera muy abstracta, pero visualmente Claro, pero movida, ¿no? hay más y menos dirigidos los guiones, los hay más y menos. Y en ese sentido yo creo que en esta ocasión, por ejemplo, yo creo que ya estaba como, ¿no? Ya incorporada mucho la mirada de cómo podría estar dirigida esta historia. Entonces, bien, la verdad. Mira, esto que decías de dirigir mientras escribes, me estaba acordando de David Muñoz, de un taller de guión de cómic, que estaba muy bien hace muchos años, y nos enseñó un par de ejemplos de guión de cómic de diferentes tándem de guionista dibujante, para que viéramos una diferencia grande. Y una diferencia grande era el guionista que fuera, no sé quién era, en lo que tendría que ser una viñeta ponía Fulano y Mengano pelean. Y ahí el dibujante que se las compusiera. Y el otro eran 8 páginas de descripción de una pelea que también tenía que caber en una misma viñeta, ¿no? Que era como, todo está revuelto, los cristales se han roto, ruedan por el suelo, meten sangre por las paredes, ultra descriptivo. Y dices, bueno, está dirigiendo más que el otro. Más que Pero, sí, pero, o sea, son dos maneras de enfrentar la escritura, o sea, no creo que haya una mejor que otra, pero sí es verdad que con los años me pasa, pero ni siquiera por una cosa que yo quiera imponer, sino que sale así, terminas siendo más cineasta que guionista, si quieres, no sé cómo decirlo, porque yo no tengo el impulso de dirigir, nunca he tenido ganas, no creo que las tenga, no es algo que yo sienta que vaya conmigo, yo estoy bien siendo únicamente guionista, pero sí es cierto que a día de hoy mis guiones yo creo que están muy dirigidos. ¿Y no te condiciona el proceso, el de escribir con una directora? O sea, la cosa de llegas y vas con tus escenas y la pronto la directora te dice yo esto lo veo de otra manera o visualmente me había imaginado otra cosa, o sea, quiero decir, y como va a ser ella la persona que dirige, de alguna manera el camino es un poquito más estrecho, no tan... Hasta ahora no, o sea, podría ser que ocurra en el futuro, pero con las directoras que he trabajado hasta ahora... pasa esto que somos, o sea, nos conocemos muy bien y de alguna manera yo sé que ellas me están llamando precisamente por eso también, claro. ¿no? Y ellas ya saben que una vez acaba el proceso de escritura, ya es todo suyo. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo sueltas definitivamente? Absolutamente. No entras y en sin montaje, ningún no entras problema. en rodaje... Todo lo que me quieran preguntar, ningún problema, y dar opinión, las que quieran, pero no soy yo, porque... como guionista que soy, al final yo tengo que... yo no paro de trabajar, tengo que aceptar muchos proyectos a la vez. Un director a lo mejor tiene un proyecto cada X, pero yo no. Claro. Entonces, claro, yo se acaba este proceso, ya estoy con otro, ¿no? Yo no estoy enganchada a ese. Entonces, yo creo que las personas que con quien yo he trabajado saben perfectamente que una vez se acabe ese proceso,
ese guión es absolutamente de ellas y se lo apropian y dirigen como quieren, sí. En general, yo diría al menos que tus historias tienen un tono más o menos común. Son historias bastante realistas, con fuerte raíz en lo cotidiano, por así decir. Esto, si estás de acuerdo, parte de ti, te lo proponen, te buscan un poco porque es tu estilo, digamos, escribiendo. Yo creo que ha sido un poco esto, o sea, una tendencia generacional. Creo que, al menos aquí en el cine catalán, creo que en los últimos años todas estas directoras que han surgido más o menos es un poco el mismo tono, el mismo tipo de historia. Y creo que recién esto ya está cambiando, digamos, como que... O sea, yo tengo la sensación con Salve María que hemos hecho algo diferente. Sí, Sí, completamente. se separa un poco. Sí, ¿no? A lo que había estado haciendo hasta el momento. Y inclusive con Allá no es Suecia también jugamos con los tonos, con el género, ¿no? Con Mar habíamos hecho un pequeño corto que se llama La Inquilina, en el que ya habíamos hecho un intento de thriller. Yo creo que medio fracasado, pero bien, porque estábamos intentando un poco salir de ahí también, pero creo que tiene que ver un poco con eso, con una primera necesidad, como decía antes, de lo que son las óperas primas, de contarte tú, ¿no? Y en la medida en que de pronto ya te has medio contado, empiezas a querer buscar más allá de ti, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, reciente de Salve María, intencionadamente no solamente queríamos salir de nosotras y de la autoficción, sino que además queríamos divertirnos con el género, con el puro cine, ¿no? Y hacer la prueba, pues esto, ¿no? De jugar con el, bueno, thriller y con el misterio y con, ¿no? A mí me pareció una peli de terror, en realidad. Y de terror O sea, también. Sí, me acordaba mucho de Custodia Compartida y me acordaba de Relatos de Mariana Enríquez, una cosa como muy inquietante y muy, o sea, muy jugada al género, a saco, vamos. Siendo Sí. una cosa que no sé hasta qué punto es, o sea, deja de ser una cosa más personal también, en el sentido, en el fondo. Bueno, Basada en la experiencia propia, de alguna manera. sí, o sea, Salve María es un proyecto que surge de las ganas que teníamos Mari y yo de darle salida al monotema de la maternidad en el que estábamos sumergidas desde hacía, por mi parte, ya en ese momento 8 años y Mar en ese momento era madre reciente. Pero, como te digo, no teníamos ganas de contar nuestra experiencia en primera persona, que tampoco nos parecía tan interesante, más allá de que todas las maternidades lo pueden ser, pero bueno, era una más. Y nos cayó en las manos el libro de Katissa Aguirre, que tenía una premisa, ¿no? Que era mucho más impactante y que daba pie a la cuestión del género también, porque era un libro que a su vez mezclaba géneros, porque era novela, crónica, ensayo, ¿no? Y eso pues nos abría la puerta a trasladarlo al cine pues en diferentes tonos, ¿no? Y por eso... O sea, el salto de tono de lo que habías hecho hasta ahora, o sea, hasta Salve María y Salve María es... ¿Porque te sientes a lo mejor un poco más encasillada y es una manera de liberarte o simplemente es como por el puro gusto de probar sí, esto? Es porque, bueno, porque al final es tu oficio y juegas. ¿no? Es que ocurre, o yo tengo la sensación de que ocurre cuando haces 2 o 3 cosas que son un poco lo mismo, como que ya estás en ese lugar y para lo que te llaman o lo que de alguna manera te demandan es eso. Y si vas a otra cosa igual es incluso más difícil. Sí, dicen que como es que si pasas mucho tiempo haciendo lo mismo, te especializas o te encasillas. Lo que suena un poco peor, ¿no? Ya de repente no es lo mismo. Pero lo cierto es que yo nunca lo he pensado como en una proyección a futuro. Es decir, pensado de esa manera, tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer esta otra película porque estoy encasillada, voy a hacer esta película, ¿no? Con el género, lo que sea, de cara a que me llamen para otras cosas. Pero en realidad, la mayoría de las cosas, de los trabajos que he hecho, al final somos nosotras las que generamos nuestros propios proyectos y los llevamos a las productoras. O sea, sería que me hubiera encasillado yo a mí misma, si quieres. Claro, también pero no me encasillo, o sea, esto no, porque esto no pasa. O sea, sería como yo misma limitarme a mí y decir, bueno, Valentina, solamente eres capaz de hacer películas naturalistas. No. Cuando hablaba del encasillamiento, lo que quería decir en realidad es si tú no te coartas a ti misma a la hora de proponerte escribir historias de X géneros, porque de pronto te encuentras en un lugar en el que dices, pues
aquí ya me he encontrado, por decirlo así. Sí, vale, pues sí, lo que yo lo entiendo como zona de confort, ¿no? Y entonces que, bueno, que sí, que creo que es como algo que sucede mucho, que cuando tú de pronto estás a gusto, ¿no? En un género en el que te mueves bien, que se te da bien y tal, pues sí, pero como todo en la vida, ¿no? De pronto ya no quieres salir de ahí y te puede dar mucha pereza o te resulta un sobreesfuerzo o el reto, ¿no? Pero sí, podría ser. Pero ahorita mismo, volviendo por encima de lo de Salve María, fue justamente... Queríamos salir, ahora con esta terminología de zona de confort, queríamos salir de la zona de confort precisamente porque el desafío o el reto era algo que en ese momento pues nos daba, ¿no? Adrenalina, María, a mí, ¿no? Entonces, sí es cierto, yo qué sé, ahorita recientemente me llegó un proyecto de ciencia ficción, ¿no? Qué guay. Claro, lo primero que la primera reacción mía es, se han equivocado. Estaban buscando otra persona, ¿no? Valentina Tereskova es la que estaban buscando. No, yo soy eso. Pero le voy a dar una oportunidad a pensármelo. Claro. ¿No? Pero es verdad que sí, que obviamente yo, no solamente, o sea, más allá de la zona de confort, es que sí es cierto que hay cosas que se te dan mejor que otras. Por pura práctica a veces, ¿no? Bueno, por práctica o por afinidad también. A mí, por ejemplo, la ciencia ficción, que justamente ahorita, por ejemplo, Aina Clotet está rodando su primer largo que hemos coescrito juntas y, por ejemplo, una vez más... quisimos en este guión, por ejemplo, hacer algo que no habíamos hecho nosotras, que era darle una pequeña línea, una mini distopía, ¿no? Muy pequeña, no sé en qué habrá quedado al final, porque a veces estas cosas se pierden en el camino, pero sí fue nuestra voluntad, ¿no? Pero de ahí, de hacer una mini distopía, de pronto hacer una película como muy de género, de un género, por otro lado, que yo no he sido gran consumidora, ¿no? Claro. Bueno. Es un lugar distinto, sí, totalmente. Sí. Y el hecho de escribir, porque yo no sé si en el momento en el tiempo se solaparon Salve María y Esto no es Suecia. Sí, o sea, los desarrollos de los dos proyectos sí iban en paralelo, más o menos. De pronto hay o sea, siendo una comedia y la otra una... ¿Tragedia? Bueno, sí, un poco tragedia sí, ¿no? y un poco Sí, terrorífica sí. y tal. ¿Te sumó el estar haciendo dos cosas tan distintas a la vez o fue una cosa como de... Bueno, yo la verdad es saltar de un que, sitio a otro? como decía al inicio, como guionista estoy en muchos proyectos al mismo tiempo y yo me canibalizo, o sea, cojo de una cosa, la pongo en la otra, tal, no sé qué, y de pronto pienso que no se entere el otro que he usado ¿no? Y tal, les quiero clavar sí, hago autoplagio, robo de aquí, robo de allá. Está muy bien porque tienes una revisión dura que te tiran un montón de cosas que dices, vale, esto no ha entrado de ninguna manera, piensas, no ha entrado aquí. No ha entrado aquí, Por la tarde va a entrar, pero va a sí. entrar allá. Claro. Bueno, de hecho, con Wolfgang y los Aitás hay una cosa muy graciosa, que es que le intenté clavar a Borja Coveaga un momento, no me lo aceptó y se lo clavé a Javi. ¿En serio? Y entonces Bueno. cuando fuimos a ver el corte de Wolfgang con Borja vio de pronto y dice, lo que yo no quise se lo... Bueno, pero queda muy bien porque puedes decirle, ¿ves cómo entras? ¿Ves y lo bien que agita, queda? y taquillazo. Te Te hizo- lo perdiste. Te hizo de Sí. pronto, claro. Pero bueno, sí, hago al final, quiero decir, es muy difícil escaparte de ti mismo y si uno analizara, que yo no lo he hecho, pero más o menos me lo puedo imaginar, todos los trabajos por los que he pasado, los guiones por los que he pasado, las historias que he escrito, creo que al final son todas muy parecidas detrás de empaques diferentes, ¿no? Pero al final son personajes movidos por el miedo, porque para mí ese es como el motor fundamental de todo y hay como una serie de cosas que se repiten, pero porque estoy yo ahí atrás, ¿no? Pasando miedo. Pasando miedo. En el caso de Salve María y de Yo no Suecia, pues aparte son historias que contadas desde lugares diferentes, pero si en realidad te fijaras, o sea, hicieras este análisis que te cuento, el personaje de Mariana de la serie y el personaje de María de la película son dos madres totalmente atenazadas por el miedo. Una es en género de comedia, aunque también jugamos con el thriller y el drama. En el caso de Salve María, bueno, con los tintes de terror y thriller también, pero hay cosas que resuenan, contadas desde lugares diferentes, pero resuenan mucho.
Y después de haber, o sea, en el punto en el que estás después de todas estas series y pelis y de pronto has hecho Wolfgang ahora y los Aitas, que entiendo que de pronto es un salto a... Intuyo iba a decir otro tipo de cine, no estoy seguro, más grande quizás, o unas producciones más grandes o tal. A la hora de ir a vender las historias o a la hora de ir tú a mover tus proyectos, ¿notas que ha cambiado la cosa? ¿Estás en otro punto? No, o sea, es que, o sea, sí es verdad que son películas, bueno, que hasta ahora es como que todo lo que había hecho sí respondía como un esquema muy parecido de mujer, directora, amiga, tal, no sé qué, y de pronto pues estos dos un poco más diferentes. Pero tampoco es que, o sea, tú piensas que las cosas que se estrenan ahora es que a lo mejor lo escribiste hace un año o año y medio, ¿ah? Entonces, claro, entre que lo escribí y que se estrenan, yo he seguido haciendo otras cosas. Claro, esta pregunta en realidad es para dentro de un año, ya después de que haya pasado Exacto, Wolfgang, cuando me haya llames pasado... el año que viene, Sí. te lo cuento. Claro, porque si lo ves como si fuera una línea cronológica, que nunca lo es, porque se superponen Sí. cosas, piensas, vale, pues esto no es Suecia o Salve María, maternidad, Wolfgang y los Aitas, paternidad. O sea, vas a hacer Ya. la familia completa, cuando Claro, en realidad... sí, yo ni me había dado cuenta. Yo tampoco me acabo de dar cuenta según lo has dicho. Sí. Me di cuenta cuando el otro día me llamó un periodista y por los Aitas y hizo un paralelismo por otro lado muy extraño porque me dijo el arquetipo del padre desastre. Él lo que me venía a decir era que con los hombres existía este arquetipo de padre desastre que estaba muy blanqueado, ¿no? Y que se hacía comedia y todo el cine se carcajeaba de ay, este hombre, qué desastre, no sabe hacer ni una maleta, ni Sí, Los sabe Serrano nada de desde hace ya Exacto, muchos y me dice, como yo como guionista de Los Aitas y como guionista de Salve María, y me dice, claro, pero cuando es una madre desastre, uno no puede hacer comedia, sino que hace un drama. Y digo, pero es que bueno, María de Salve María no es el arquetipo de una madre desastre. No, en absoluto. Es un pelín más jodida. Sí, no estamos hablando de lo No, mismo, es estamos otro hablando de un tipo de tema de cosa, salud claro. mental, estamos hablando de una mujer que le encantaría poder vincularse bien con su hijo y no hay No puede. forma ni manera, y que es lo opuesto a una madre desastre. De hecho, toda la película tú ves que ella más bien cuida a su hijo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Le pone cremita, le cambia sus pañales, lo baña, lo amamanta, ¿no? Solamente que hay algo por dentro que no está funcionando bien, ¿no? Pero que fue cuando me hizo esa llamada que dije, anda, sí, mira, en el último tiempo estos han sido los temas. Por otro lado, y volviendo al inicio de la entrevista, una vez más, la carrera el contar cuentos va muy de la mano de la experiencia de vida, ¿no? Entonces tiene todo el sentido de pronto, entre los 30 y los 40, que es cuando en tu entorno o tú mismo quizás has pasado por la paternidad y la maternidad, que esos puedan ser temas que te interesen o que te interpelen, ¿no? Claro. ¿Dirías que hay temáticas que tienen que ver con el género? Es decir, no con el género de serie o película o de... Sino de hombre y mujer, exactamente. ¿Crees que hay una tendencia quizá y que tiene alguna explicación si la hubiera? A ver, esta yo creo que tendencia? biológica no la hay, ¿no? Cultural puede que sí, es decir, que uno mismo, volviendo a la idea antes de, ¿cómo se llama?, de encasillamiento, ¿no? Que es una cuestión más cultural o sistémica, si quieres, de encasillamiento, de que si eres mujer, ¿no?, todo empuja, ¿no?, a que te interesen o te dediques a una serie de cosas, y si eres hombre todo empuja para ahí, pero no porque creo que haya obviamente nada ni natural ni biológico en ese sentir, sino es educación, cultura, la sociedad, ¿no?, las presiones que vienen de fuera que te van marcando un camino, pero una vez tú eres consciente de esto que está sucediendo es cuando yo creo que empiezan como a cruzarse las cosas y te das cuenta que no, que tú, el hecho de ser mujer o hombre no debería de ser ninguna limitación ni casilla de nada, que te pueden gustar perfectamente cosas que inicialmente se catalogaron de una, ¿no? Pero ¿y te parece que en la industria sí existe esa percepción? Bueno, la industria es un reflejo de la sociedad, sin más. No, la industria no hace más que comportarse como se comporta la sociedad. Entonces, si la sociedad te ha encasillado de esta manera, la industria no hace más que replicar, porque además la industria se alimenta al final de, ¿cómo se llama?, pues del público, ¿no?
O sea, los Sí. taquillazos que son al final, ¿no? Entonces, y el gran público se quiere ver reflejado de una manera en pantalla, ¿no? Quiere identificar. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. Entonces, en ese sentido, sí, y de todas maneras, yo sí creo que hay ese espacio en el que nos movemos un cierto tipo de cine que cuestiona todas estas cosas, ¿no? O sea, hay un cine que no y un cine que sí lo cuestiona y nosotros nos movemos más en ese otro cine en el que pensamos que estas barreras no tienen ningún sentido, son empobrecedoras más bien, ¿no? Pero sí te ocurre esta cosa de que te llaman para... Me un ocurre tipo- siempre, desde siempre, Esto, de que te sí. llaman, ¿no? Que yo levanto el teléfono y es, ¿cuántos puntos necesitas? Bueno, Dime este los tema puntos, candente a la mesa, ¿no? total. No, porque yo puedo entender que, ¿no? Una serie de cosas. Lo que me parece es que estaría bien que ya esté por delante en la conversación. Lo que me pone muy nerviosa es que te intenten camelar, ¿no? Diciendo, me encanta tu trabajo, te llamo porque eres tú. Mentira, no me estás llamando porque soy yo ni porque te gusta mi trabajo y a lo mejor ni te lo has visto, ¿no? Es porque has hecho tu lista de guionistas mujeres, ¿no? Y yo, ¿no? Y digo, vale, ya sé, además es que lo digo, sé perfectamente que estoy haciendo parte de un casting de guionistas. A lo mejor soy la cuarta, soy la séptima en tu lista que te han dicho que no. Sí. Pero prefiero que hablemos clarísimo para saber, ¿no? En qué condiciones te están llamando, o sea, de dónde viene esta llamada, ¿no? Y entonces, a veces, o sea, muchas veces la llamada es esa, ¿no? Y eso no quita que yo pueda aceptar el trabajo, Solo porque a lo faltaba. mejor es un Claro. proyecto interesante, un director o directora que me gusta, ¿no? Otras veces la llamada es de un interés genuino, la búsqueda, digamos, de una mirada no sé, yo ya no sé muy bien cómo decirlo, si es de mujer, si es femenina, si es qué, pero bueno, en definitiva, esa otra mirada que enriquece o complementa la que ya tienen y bueno, y bienvenido sea, ¿no? Pero sí, hay un poco esta cuestión con la famosa llamada de estamos buscando guionista mujer. Ya. Incluso una tercera opción, ¿no? Que dices, vale, una es la de los puntos, otra es la de quieren mi mirada como mujer y otra es la de quiero la de la persona que haya escrito esta serie, me da igual que sea Valentina Viso, que este perro, me ha encantado esto en Suecia y la gente Claro, lo que ha uno escrito. en el fondo, el ego de uno es ese, ¿no? Es que te gustaría que te llamen porque la otra persona al otro lado le gusta lo que tú hayas, o sea, que tu trabajo hable por ti, ¿no? He visto tal y quiero, no sé quién es la persona que está detrás, pero me gustaría trabajar con esa. Eso es lo que en realidad es más... Todos ¿no? queremos. Sí, todos queremos eso, sí. Claro, pero también te ocurre que estas llamadas a veces vienen porque te ofrecen esta cosa que siempre se llama de, es que esto es un tema de mujer, un tema femenino y lo tiene que Sí, escribir una mujer. claro, sí o sí. claro. Como si tu voz como mujer representara a las de todas las mujeres, que es algo de esto, no hay cine de hombres. A nosotros nos ha pasado un poco, ¿no? Con lo de vamos a hacer una serie un poco así más de romance, de tal, de cual, y me miraban, no, igual tú estás más interesada. Y yo, ¿quién yo? Yo. Sí, es como, a él no le va a gustar, pero a ella igual... ¿Tú me has visto? Con este aspecto de gorrino puesto Sí. en pie. O sea, ¿dónde está mi delicadeza femenina? Y Bueno, yo siento que yo soy la masculinidad tóxica. Si lo supieran, no me llamarían. en plan, pienso escupir en el suelo y rascarme los huevos todo el rato mientras Sí, te hagas la o sea, entrevista, si ¿no? vieran, de hecho yo tengo una serie con Marc que se llama y con Diego Vega que se llama Matar al Padre, Las que primeras yo de le Netflix, tengo ¿no? muchísimo cariño a esa serie que pasó desapercibida y esa serie, por ejemplo, digamos que intentamos representar a mi familia, ¿no? Ese hombre, ese padre es mi padre, ¿no? Y de alguna manera hacer una reflexión sobre lo que es ser hombre ¿no? En este mundo y bueno, simplemente es asomarse a esa serie para saber de dónde vengo yo, ¿no? Y soy más hombre que otra cosa. Pero sí, me llaman, o sea, me llaman. Creo que a todas las guionistas que tenemos, ¿no? Que se supone que somos guionistas mujeres, siempre cae esa llamada de tengo una película que creo, ¿no? Que podría interesarte a ti como mujer, ¿no? Y bueno, sí, pues se lidia con eso. También hay una cosa que se llama ganar dinero, generar ingresos, supuesto, claro. vivir, Pagar el trabajo, alquiler. pagar el alquiler, ¿no? totalmente. Y hacemos muchas cosas.
Y en este sentido de todo esto que hablamos de las llamadas que se suceden ahora, ¿crees que ser mujer se ha convertido en una ventaja a la hora de ser guionista ahora? Bueno, o sea, ahora yo diría desde hace ya unos años, unos cuantos años, pues ser mujer es esto, hay esa casilla que en algunas ocasiones es más, ¿cómo se llama? Te produce más halago que en otras, según cómo sea la llamada, pero que da una oportunidad de trabajo. O sea, el ser mujer ahorita mismo da una oportunidad de trabajo, sea por los puntos, sea porque un productor piensa que como eres mujer vas a hacer mejor una película de sentimientos, sea porque quieren genuinamente una mirada diferente, sea por lo que sea. Sí es cierto que el hecho de ser mujer ahorita mismo tiene esa ventaja, no sé cómo llamarlo, pero... Yeah. Y yo siento que en mi caso, por ejemplo, a mí me ha salido trabajo porque tengo la combinación de guionista mujer. En ocasiones pienso que también tengo la combinación de guionista mujer sudamericana. A veces tengo la combinación guionista mujer sudamericana madre. A veces tengo la combinación guionista mujer... O sea, me hago el bingo de minorías, ¿no? Es como... Exacto. Soy lesbiana, soy lesbiana, venga para adelante. Check, ¿no? Y ¿no? Esas cosas que en muchas situaciones son desventajas y en otras es una oportunidad de trabajo. También yo creo que es más sencillo verlo a veces en la diferencia entre cine y series, ¿no? Cine, ergo puntos, ergo sospechosa llamada. Series a veces dices, bueno, pues igual no. Igual aquí como ser tía influye menos. Pero también estaba pensando que hay una tendencia a un tiempo a esta parte, y menos mal, a cuando miras el panel y ves que hay dos señores, es un buen campo de nabos, y de repente la serie va de unas chicas que tienen un equipo de fútbol y que rompen con el estilo. Dices, vamos a llamar a una tía, ¿no? Por pura vergüenza tonera. Aunque a veces es claramente por vergüenza. De decir, bueno, que no lo escriban estos 6 señores y que cause ese contraste, como esa especie de disonancia, ¿no? Sí, que haya el nombre, la figura, Pero efectivamente, estoy de acuerdo contigo totalmente. Es como si me llamas por rubia, asturiana, por mi savoir-faire, por mi... Sí. Da igual, dame trabajo. Sí, correcto. no, y porque luego en ¿cómo se llama? En el terreno de las historias, como las historias una vez más beben mucho, o sea, no solamente escribir historias no es solamente el resultado de un talento o de un oficio de oficio más incluso que de talento, también se suma a veces la experiencia de vida. O sea, tú a veces llamas a alguien porque su mochila personal aporta algo a la historia. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso los perfiles muchas veces se buscan así. O sea, no solamente es, este es bueno, sino, hostia, ¿no? Por ejemplo, con Dani González, cuando nos sentamos de las primerísimas veces para pensar Yo no Suecia, la serie, en ese momento como guionista estaba sola yo, estaba Aina, estábamos sentados en una mesa, Aina, Mari y yo, y fue como vamos a pensar un guionista que nos pueda acompañar, y estábamos pensando, dando vueltas, y de pronto yo me acordé que yo no conocía en ese momento a Dani González personalmente, pero dije, ¿por qué no llamamos a este Dani González, que su padre es el pediatra archiconocido Carlos González? Y yo siempre digo que Dani acabó ahí por ser hijo de quien es. No por ser padre, que lo es también, sino por ser hijo. Por ser hijo. No, pero yo dije, claro, es perfecto para esta serie porque él viene ya con una serie de cosas dadas, además de que a su vez es padre, con lo cual no solamente me habían hablado maravillas de él como guionista, sino que además traía ese plus, ¿no? Claro. Pues vamos a la última ya. Vamos a la última. Vamos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que darías tú a un guionista que empieza? Pues no sé si es un consejo o no, pero me acuerdo que un profesor nos dijo que escribir era reescribir. ¿Cierto? Y creo que eso para mí fue como una pequeña luz para entender lo que era este trabajo, que consiste básicamente en reescribir, y que casi siempre lo primero que escribes nunca es lo bueno. Y en ese sentido, no sé si sería, porque es algo que cuando hablo con un alumno o con alguien joven o tal, siempre recurro a esto, ¿no? Y siempre cuando los veo desesperados digo, es que escribir es reescribir. Y lo repito, en realidad, esto sería tanto lo que me sirvió a mí como lo que yo le diría a alguien. Muy buen consejo, especialmente para no desesperarse, como dices. Sí. Como no creas que tienes que hacerlo bien a la primera, si el proceso
O sea, incluye varias reescrituras. Nadie es Nadie. Mozart, ¿no? Que como decían que componía a boli. No, a boli, a tinta, en lugar No. de lápiz, porque no iba a borrar, ya lo sabía. Y era como... Todavía no me he para entera. encontrado ese caso. No estamos ahí. Pues muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Valentina Gracias Viso. a ustedes. Un miércoles más. Bla, bla, bla. Turra sindical. Sara se ha ido porque ha dicho que esta turra sindical ella no la aguanta porque no sé con qué venís, pero debe ser potente. Bueno, es que es la turra de las turras. Diana Rojo, Borja Santolaya. Ah, sí, ¿Qué perdón. venís a contar? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo primero, buenos días. Bueno, primero buenos días. Lo primero se saluda. Buenos días desde Barcelona. Buenos días, además, buenos es que días, esto Barcelona. no lo decimos Esto es. siempre. Sí, esto no lo decimos nunca, ¿no? No, pues ya No. está. Dicho. ¡Hola, Barcelona! Como de, ¿no? De grupo de rock cutre. Pues sí. Sí. ¿De qué venís a hablar? ¿Qué La pasa turra aquí? de las turras. Venimos a dar el parte un Venga. poco, ¿eh? Hoy, porque nos pregunta siempre algún compañero o compañera, ¿pero qué hacéis en Alma? Pero no en plan curiosidad, no es como, ¿qué hacéis? Tal, no, es como, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis? Sí, esto no es Bien. como las redes Sí. sociales, el gente dice, siempre me preguntan que no, aquí de verdad la gente te Oye, pregunta ¿qué? qué es lo que hacéis en el sindicato. Ok. Entonces, bueno, venimos, o sea, todo el mundo sabe que Alma, o bueno, a lo mejor no todo el mundo porque hay gente que todavía confunde Alma y Dama, pero saben que el sindicato pues defiende y lucha por los derechos de los guionistas, Sí. ¿no? Pero venimos un poco a contar en qué andamos, ¿no? Qué frentes tenemos frentes abiertos, abiertos, vale. qué cosas hemos estado haciendo, por ejemplo, este año. Ok. Pues un podcast y las sindicañas, ¿no? Ya está. Pues Nos vámonos, vámonos. No, No, o sea, son quiero muchas. decir, esto es algo que la gente sabe, pero hacemos muchísimas más cosas. La mayoría, por no decir todas, están en la newsletter que enviamos cada 2 semanas. Todo el mundo recibe, hay que leer. Que todo el mundo recibe. No sé si todo el mundo lee, Hay que leerla. pero hay que leerla. Sí. Hay que leerla. Y ahí está todo lo que hacemos y en todo lo que estamos trabajando. Pero si por lo que sea no te las has leído y están Venga. en tu carpeta de spam, ahí guardadas, Ajá. te vamos a hacer un breve resumen de los frentes en los que estamos trabajando. Muy bien. Una de las cosas más importantes de este año han sido recuperar las ayudas directas a guión del ICA. Que, claro, esto no es una cosa que el ministerio haya dicho un día, oye, pues, ¿por qué no recuperamos aquellas ayudas que una vez existieron Sí, para vamos que a los volver a darle guionistas... dinero a esta gente. Claro, no ha sido eso exactamente, sino que pues hay una serie de reuniones que el sindicato, o desde el sindicato mantenemos con el Ministerio de Cultura y viendo un poco las necesidades, pues ya por fin se han vuelto a convocar. Que no sabemos si ya habrá salido la convocatoria o se habrá abierto cuando se emita el programa o no, pero bueno, sí que queríamos explicar que es una de las cosas en las que hemos estado trabajando. Vale. Y que bueno, pues aunque se anuncien, hay que seguir trabajando en las bases de las ayudas. Claro. Entonces, una de las cosas en las que hemos puesto mucho énfasis es en que las ayudas vayan a los guionistas, que no vayan a los productores, sino a los guionistas. Entonces, que las ayudas las reciban personas físicas, que tengan algún proyecto, que no tengan los derechos comprometidos, para que realmente pues sirvan y vayan tengan la finalidad que tienen que tener. Ok. Y otra de las cosas también, como punto importante, aunque hay muchos otros, es conseguir una paridad. Y entonces en las ayudas convocadas, pues el 45% de guionistas, de ayudas es para guionistas mujeres. Muy bien. Cierto. Más cosas. Siguiente. Tema actividades que nos gusta mucho también. Trabajamos mucho lo que viene siendo en Alma las masterclass. Vale. Nos gustan mucho las masterclass Sí. internacionales, que hace poco, como sabéis, ha habido una como muy importante. Nos gusta mucho eso, no solo para irnos a cenar los de la Junta del Sindicato con guionistas famosos de corte internacional. En absoluto. Para darle nuestros currículums y suplicar por un trabajo fuera de esta industria. No, en realidad lo que queremos es acercar a estas estrellas, voy a verlo entre comillas, del guión, en estas grandes figuras internacionales, acercarlas a nuestra industria, que nos cuenten un poco su manera, sus procesos de trabajo, sus miserias, ¿por qué no? Es, en definitiva, acercarlas un poco a pues eso, a lo que es esto, a lo que es nuestra industria, ¿no? Sí. También cocinamos mucho con cosas como guionistas en los medios o nominados en los medios este año a raíz de los premios Alma, que también es una cosa que también hacemos, organizar los premios Alma. Que no es moco de pavo organizar unos premios, como todos os podéis imaginar. Y menos los mejores premios. Los que son mejores. La gala más divertida, la gala más la mejor divertida gala la es. más divertida. y la más corta, siempre es así. Y la más corta,
la hace la más divertida. Correcto. No como esta turra. No como esta turra que como empieza la a ser turra de hoy. eterna. No, Guionistas en los medios, en este caso nominados en los medios, es una iniciativa que sirve, es un encuentro y unas charlas con guionistas que pone el foco sobre el trabajo de los guionistas y que sirve para poner el foco, de hecho, en el trabajo de los guionistas en los medios, con la prensa. Y traemos a la prensa y tenemos un encuentro con muchísimos guionistas que hablan de su trabajo, etcétera, etcétera. Otro de los temas importantes en los que estamos trabajando es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ok, el demonio. El demonio, porque esto es El algo llamado el que, demonio, sí. que hay gente que ya lo ve como una oportunidad, pero que es un poco el rincón del vago para guionistas y que además, bueno, lo que más nos preocupa son las consecuencias que pueda tener para nuestro trabajo y para los derechos. Que también hay como a veces una idea de, no, si todavía no pasa nada porque no está generando materiales de calidad. Da igual. Pero es que aunque no genere materiales de calidad, sí genera materiales. Y esto es un poco como lo que les está pasando a los traductores, ¿no? Que se hacen las traducciones con inteligencia artificial y se las dan para que las arreglen. Claro. Entonces en el guión podría pasar lo mismo exactamente. O sea, que alguien, un productor, quien fuera, dijera, mira, tengo aquí una idea, tal, lo desarrollo, esto lo hago con IA, pum, toma esta mierda, ¿sabes? Arréglala. 90 páginas aquí. Y que seamos revisores de guión en vez de Y que seamos Sí, revisores exacto. de guiones que, por un lado, te van a pagar muchísimo menos porque van a tener la excusa de, bueno, es que total tampoco has escrito todo el guión, no Claro. solamente lo has arreglado, y por otro lado, que también es lo que te preguntas, joder, ¿para qué escribes, no? O sea, si eres guionista se supone que te gusta escribir, no estar arreglando desaguisados. ¿Qué podemos hacer desde Alma? No podemos frenar el avance de la IA, pero sí que trabajamos para que se intente regular y salvaguardar todos nuestros derechos como trabajadores. Sí, que tengamos una buena legislación al respecto, que es lo que nos va a proteger. Efectivamente. Entonces nosotros participamos en reuniones que convoca el Ministerio con otras asociaciones, con otros sindicatos, y estamos muy pendientes, pues, de todo lo que sale. Estamos ahí encima para que el demonio, como dices tú, no se aparezca aquí. Más cosas, Y más rápido. cosas. Uy, bueno, esta me Dale. encanta. El convenio colectivo, esta es buenísima. Hombre, dale. El convenio colectivo, ya hemos hablado 1000 veces, esto es básicamente el mínimo que me tienen que pagar es esto y está aquí por ley. Pues bien, hay mucha gente que no cumple esto. Y diréis, ¿cómo cumplen? Hay productores que no cumplen esto si esto es la ley. Pues se da el caso, sobre todo en programas, en entretenimiento, se da el caso de productores que pagan por debajo del convenio. Totalmente. Y claro, pues evidentemente nosotros estamos muy encima, se van con nosotros, evidentemente, para que esto no suceda, y si suceda, que tengas claro que tú puedes denunciarlo y te tendrán que pagar, porque insistimos, es ley. Aún así, hay mucha gente que no quiere denunciar. Hay mucha gente que tiene miedo a que le llamen la persona conflictiva o que le tilden de algo que no quiere ser. Comprensible, claro. El miedo es comprensible y se entiende. Pero es que no es nada beneficioso a la larga. Y eso es así. Si un productor es capaz de saltarse la ley, de hacer algo tan rastrero como eso, que encima, Claro. insisto, es ilegal, y siendo muy consciente, porque los productores son muy conscientes de lo que hacen siempre, Sí. y si tú no haces nada para pagarlo, lo único que estás ganando es una depreciación como profesional evidente. Para ti y para todos los que vengan después, ¿eh? O sea, para todos. Exacto. Esto es una movida. Porque Exacto. sienta base para mal. Totalmente. A mí me pasó cuando salió el primer convenio colectivo, yo cobraba muy por debajo del convenio. Me pasó que tenía cierto miedo y que recibí, en esa primera tentativa, ese... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es esto del convenio? ¿No? Esta cosa, ¿no? Te decían así, y tú dices, Sí. bueno, es que esto es ley. Y coincidió cuando me hice de Alma. Ok. Y gracias a eso, dos cosas. Uno, creo que cuando me puse firme hubo más respeto. Claro. Hubo más respeto después a la larga. Y dos, evidentemente, me pagaron una lana de todo lo que me debían. Claro, correcto. El convenio. Sí, además que cuando se denuncia alguna situación también tenemos la asesoría jurídica, que ese es otro de las cosas que también Se no para la queríamos asesoría. traer hoy, porque la asesoría Tomás no aparte... para, ¿eh? No, Tomás no para, porque Tomás tiene muchas cosas, Tomás y su equipo, porque también trabaja con más Claro. gente. Una de las cosas es precisamente asesorar al sindicato, o sea, todas estas cosas de las que hablábamos, todos los marcos reguladores, lugares en los que estamos, reuniones, decretos que salen, que tenemos que ver, analizar, presentar alegaciones, etcétera, pues al final tenemos la asesoría jurídica para esto, y también la función que tiene, que es para lo que lo usamos prácticamente todos, es para la revisión de contratos, para negociaciones.
Y luego, pues lo que decíamos para denunciar determinadas situaciones que pueden ir vía una reclamación individual que tú quieres hacer para reclamar, por ejemplo, yo qué sé, pues unas pagas extra o que no se está aplicando el convenio y quiere reclamar algo que te falta en ese sentido, pero también se puede presentar una inspección de trabajo. O sea, que también hay situaciones en las que hemos visto que la empresa está incumpliendo una serie está incumpliendo la legislación, se presenta una documentación o una serie de cosas debidamente documentadas y entonces se envía una inspección y la inspección sí que se han llegado a hacer y tenemos que decir que sí que han tenido buenos resultados para los guionistas. Totalmente. Así que sí. Y muchas más cosas, ¿qué voy a decir? O sea, podríamos estar hablando, pero quiero decir, estamos trabajando, tenemos muchos frentes abiertos, muchos que no podemos decir ahora, evidentemente, pero tenemos otros que, por ejemplo, las series diarias que tienen una particularidad pues muy específica, que son los falsos autónomos, por ejemplo, o los programas, como os hemos dicho, de velar por el cumplimiento del convenio. Hay un montón de cosas que estamos ahí en ello. No solo nosotros, también hay gente de la que nosotros igual se nos puede reconocer más porque estamos aquí, pero tenemos más gente en el sindicato que trabajan todos los días. Es un no parar. Sí, de hecho, animamos a la gente a que llamen, pregunten, porque hay una cosa, por ejemplo, que hace tiempo no era... Bueno, sigue... A ver, no es legal publicar tablas con precios de mercado porque vulnera la competencia. Pero con el trabajo que se ha hecho precisamente en el Estatuto del Artista, como he colado este frente, que no, también tenemos el Estatuto del Artista, con el trabajo que se ha hecho en el Estatuto del Artista, con los grupos técnicos, o sea, a partir de ahora sí que se puede informar sobre precios de mercado. Entonces, si un afiliado nos llama por teléfono o llama a la asesoría jurídica a la hora de negociar un contrato, eso sí es algo que se puede saber. Y de hecho es importante que hablemos entre nosotros al final porque es la única manera de saber también cómo están funcionando las cosas, lo que hay ahí, que hay veces que somos muy pudorosos de no, porque o gente que a lo mejor le da miedo por no contar algo o no querer compartir cierta información y al final la experiencia es que cuanto más hablamos, más protegidos estamos. Sí. Y ya está. Pues ya está. ¿No? O sea, llevamos aquí 10 minutos rajando de todo lo que hacemos. Vale. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Borja. A ti. Hasta aquí el programa de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es porque habrá un especial de Alma Responde. Y ya está. Un miércoles más esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Plattel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.